Con este video vamos a concluir el tema de comunicación organizacional para luego tratar, en nuestro último micro como cierre, la comunicación institucional. Como para reengancharnos con el tema anterior, lo que vamos a hacer es un resumen muy chiquitito y vamos a decir cuáles son las funciones, qué estamos viendo, dónde estamos parados, cuáles son las funciones de la comunicación organizacional, para la cual entonces muy sencillamente nosotros debemos tener en cuenta que las funciones de la comunicación organizacional son controlar, motivar a nuestra gente, a nuestro personal, a los recursos humanos, tratar de expresar determinadas emociones y, por último, la gran tarea de informar. Ahí es donde hemos visto inclusive el contenido de los mensajes. Bueno, ahora muy bien, una vez que vimos las funciones de la comunicación organizacional, vamos a hablar de lo que nos va a ocupar como tema central, que es los tipos de lenguajes que hay para llevar adelante esta comunicación organizacional. Bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, cosas básicas, como puede ser la comunicación escrita. Es algo muy sencillo, pero es algo que en cierta forma debe ser también cuidada o debe guardar dentro de las organizaciones un determinado estilo, dado que en una organización, hoy trabajamos en organizaciones bajo el concepto de diversidad, es decir, tenemos personas de distintas edades, personas de distintos sexos, personas hasta inclusive de distinta nacionalización, con lo cual sería muy interesante que desde el ámbito correspondiente, sea recursos humanos o dejada esa tarea a cada gerencia o al management, se bajen líneas o haya alguna orientación en la forma de redactar lo que es tan común hoy dentro de las empresas, tan común y sobreabundante, a veces en demasía, el tema de los email internos. El tema de la comunicación interna por email se ha transformado realmente en un tráfico muy importante en las empresas, algo que está rozando la comunicación informal o que deriva en una comunicación informal. Hay que poner parámetros por qué se copia a quién, evitar el uso, por ejemplo, de copias ocultas o enviar copia de mail oculta, porque eso hasta suena agresivo. Con lo cual, fíjense ustedes que algo tan sencillo como es hablar de la comunicación escrita, es importantísimo el estilo. Hasta que uno le podría hasta inclusive mandar, ¿no?, si figura en una lista de email, un email al presidente de la compañía o al CEO de la compañía, buenos días, che, realmente sería algo que no quedaría muy bien. Primero, no hablaría muy bien de quien lo está emitiendo. Segundo, se está perdiendo la oportunidad de que esta persona haya accedido a que su email o un determinado email figure en una lista como para caer en una lista masiva. Es decir, que es algo que dentro de la comunicación organizacional, este tema de la comunicación escrita a veces pasa a ser crítica, a veces no, siempre y cuando la podamos, en cierta forma, prever de antemano. Esa es nuestra función. Fíjense que la función es motivar, informar, etc. Tenemos que estar, ocuparnos. Nos ocupamos una vez y ya después queda ya el tema concluido. La comunicación oral. Bueno, muy bien, yo estoy haciendo gala acá, gala en el sentido, o en el humilde sentido, que estoy haciendo gala de
comunicarme con quien me esté en este momento mirando, quien se esté capacitando. Y esto es indudablemente la comunicación oral. ¿Qué tenemos en juego dentro de la comunicación oral? Bueno, ciertas reglas básicas también tenemos dentro de la comunicación oral. Tenemos también cosas que son propias de la persona, tales como el respeto, cómo nos dirigimos, la imagen, la presencia, etc. Esto hace, no por una cuestión de venta de quién es el orador o el emisor del mensaje, sino que hace a que del otro lado sea mucho más fácil, del lado del receptor sea mucho más fácil decodificar. Y se espera que del otro lado nos hagan una devolución dentro de los mismos términos o dentro del mismo marco de la comunicación oral que estamos manteniendo. Es decir, que indudablemente la comunicación oral la definimos como aquella en donde estamos hablando. Ahora, muy bien, nos metemos adentro de la empresa y es indudable que muchas veces se obtienen respuestas malas porque la emisión fue mala. Y ahí es donde puede haber hasta inclusive problemas críticos, porque en las organizaciones muchas veces la persona hace pesar su poder o su autoridad. Estas cosas también las tenemos que tener bajo control, las tenemos que prevenir. Tiene que haber una política que baje el management en general sobre qué tipo de comunicación oral y cómo se van a dar las comunicaciones. Hemos visto en el video anterior que las comunicaciones pueden ser verticales, pueden ser hacia los costados con nuestros pares, pero hay que tener mucho cuidado con todas esas comunicaciones que se cruzan en la empresa o en la compañía, que a veces causan problemas de verticalidad. Y también hemos hablado de la comunicación ascendente, es decir, desde abajo de la pirámide o de la empresa, esa comunicación hacia arriba. Hasta ahora entonces estamos viendo que también esa comunicación puede ser escrita y, por supuesto, oral. Muchas veces el management, cuando es innecesario el email, aconseja, un poco por experiencia, tratar de no evitar la comunicación oral. Muchas veces es mucho más sencillo ir a ver a alguien, pedirle algo cara a cara personalmente, que vea la forma en que uno lo solicite y lo fundamente hablándolo, que escribiendo un frío email, que muchas veces, por más que uno quiera, cuesta mucho fundamentar a lo mejor el pedido. Y si encima le estamos pidiendo algo a un cliente interno, en donde lo vamos a hacer trabajar para que nos brinde una información de otro sector, es mucho mejor ir personalmente y en algún momento no olvidarse palabras claves tales como por favor, María es el enorme favor, esa información que vos manejás, mientras no sea confidencial y me la puedas brindar, yo la utilizaría para tal cosa, etc. Entonces fíjense ustedes que estaríamos allanando a veces muchos problemas de comunicación o esos problemas burocráticos de contestar a lo mejor un email ante un pedido de este tipo que diga no, imposible, no lo puedo hacer o cosas por el estilo. A veces es preferible y bajo determinadas circunstancias que la comunicación oral esté suplantando a la comunicación escrita. Luego vamos a hablar de la comunicación que más, difusión ha tenido, la comunicación que quizás hoy dentro de las empresas se la esté explotando y bienvenido sea que se esté avanzando en este terreno. Me voy a referir a la comunicación corporal, o sea, a la comunicación no verbal. Bueno, muy bien. ¿Qué es la comunicación no verbal? ¿Qué es la comunicación corporal? Bueno, fíjense, en la comunicación corporal es esto, es que una persona trate de manifestarse, trate de
profundizar o intentar profundizar los conceptos gesticulando, como en este caso. Ahora, lógicamente, tenemos quien lo hace naturalmente y quien lo podría llegar a hacer, quizás dada su función a cumplir, puede leer, puede tomar un curso, etcétera, etcétera. Fíjense en ustedes, por ejemplo, que con el nacimiento en Argentina años atrás, como novedad de los juicios orales, todos los juicios son por escrito, bajo expediente. Hay determinados fueros que ya están trabajando con juicios orales, sobre todo el fuero federal. Con lo cual, entonces, imagínense usted a todos los participantes, los abogados, querellantes, defensores, el fiscal, el propio juez que tiene que merituar la causa, etcétera, y expedirse, emitir justicia. Ha sido importantísimo que estas personas hayan perfeccionado y estudiado la comunicación precisamente no verbal, porque hay claves en el ser humano, hay claves en la persona, en donde por ciertos signos, uno sabe si esa persona está diciendo la verdad. Fíjese qué importante entonces en un juicio oral donde estamos cara a cara con el juez, o se estaría cara a cara con quienes nos juzgan, que vean la verdad en nuestro rostro para sintetizar el tema. Entonces, la comunicación no verbal entra también dentro de una técnica denominada PNL, o sea, programación neurolingüística. Pero es importantísimo, es algo que cuando uno se pone a leer realmente resulta apasionante, porque nos vamos a encontrar con ciertas claves que si nosotros observamos a las personas, va a ser muy fácil darnos cuenta del mensaje que nos está dando. Con lo cual, como para redondear el tema de la comunicación no verbal, la comunicación corporal lo que nos va a decir es lo siguiente: esta persona nos está diciendo la verdad, con lo cual la comunicación verbal acompaña esa emisión del mensaje, o lo que nos va a decir es todo lo contrario: esta persona dice una cosa y en realidad es otra. No estoy hablando de lo que podría llegar a ser cuando una persona sin querer se equivoca, que dicen lo traicionó su inconsciente. No. Muchas veces traten ustedes de pensar en estos 2 o 3 detalles que les comento. ¿Cómo te fue ayer o qué tal estuvo la reunión pasada, etcétera? Bueno, a ver, déjame acordar. Con lo cual hay pautas que depende hacia donde la vista busca la memoria, ya sea reciente o mediana o vieja, nos está diciendo si nos va a decir la verdad o si esa búsqueda, lo que está haciendo no es una búsqueda, sino lo que está haciendo es rápidamente se está elaborando una respuesta que trate de ser lo más convincente. Estos son principios muy básicos de PNL, programación neurolingüística, o como para que ustedes vean qué es esto de la comunicación no formal. El cuerpo ayuda o el cuerpo acompaña estas emisiones de mensaje, afirmando o diciendo todo lo contrario. Y como esto es algo que el ser humano lo tiene incorporado, alguien lo descubrió, alguien lo trabajó, lo está transformando en una ciencia, bueno, lo podemos aprovechar. Desde ya que en muchos lugares ya se lo está trabajando, ni decir en ámbitos de recursos humanos, tales como en entrevistas laborales, etcétera, etcétera. Con lo cual a veces a mí me dicen, bueno, ¿cómo soluciono este tema
Bueno, este tema se soluciona muy fácil, yo le digo a quien me consulta. Uno siempre tiene que ser una persona sincera, uno tiene que expresarse con una total sinceridad dentro de un marco de respeto, y ahí nunca lo va a transformar algo que uno por ahí no se ha dedicado a trabajar, que es su comunicación verbal. Mientras uno sea sincero, mientras uno trate de siempre decir la verdad, no va a tener ningún problema de que su cuerpo lo contradiga con ciertas expresiones. Y que del otro lado, si tenemos, como es en el caso de una entrevista laboral, tenemos a un experto o a alguien que está perfeccionando esta técnica para reclutar al mejor personal, no nos diga nada, o que felizmente podamos ser seleccionados. Bueno, muy bien. Para cerrar entonces todo este tema, y que me ha interesado muchísimo poder llevarles a ustedes como cierre de la comunicación organizacional, el tema de la comunicación no verbal o corporal, podemos decir que hay otros signos dentro de estos contactos, tales como contactos, el contacto físico, la imagen de la persona habla por uno mismo, el tono de voz, la forma en que vamos haciendo uso de nuestro tono de voz como para mantener en cierta forma con la gesticulación y con el tono de voz, activa a la otra persona del otro lado para que recoja mejor nuestro mensaje. Y otra forma de comunicación no verbal, evidentemente, es el diseño o la arquitectura, el layout o lo que nos rodea. Fíjense ustedes qué importante es esto. Si nosotros estaríamos en busca de alguien que nos haga un proyecto arquitectónico y vamos a un estudio de arquitectura donde es un desastre la presentación o la imagen de donde nos atiende el arquitecto, se nos está viniendo abajo, iremos inmediatamente a buscar otro. Así que vamos a buscar a un arquitecto donde por lo menos nos diga su oficina, interesante el diseño que hizo, miren dónde trabaja, etcétera, etcétera. Es algo que no lo vamos a plantear, no vamos a hacer un análisis. Es algo tan automático que ocurre en nuestro cerebro, que opera así. Vamos a buscar para algo, no sé, un contador, y el estudio están todos los papeles tirados. Pucha, dentro de esos papeles tirados van a estar los míos, tampoco los vamos a seleccionar. Y si vamos a pedir a una persona para trabajar en nuestra empresa o la queremos seleccionar y viene despeinado o se nos presenta de alguna forma que no nos va a convencer, si es para personal administrativo no lo vamos a tomar. Ahora, si es para creativo de nuestra parte publicidad o marketinera, quizás se tome al de pelo largo, de arito y medio desalineado, en lugar de una persona con saco y corbata. Se está buscando otro perfil. Muy bien. Con esto entonces la parte de comunicación organizacional ha concluido. Gracias.